casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Hola a todos, bienvenidos al podcast un día más. Hoy queríamos tratar un tema que se nos va un poquito de fecha y por eso queríamos atajarlo cuanto antes, y son las Navidades. Es un tema que me ha surgido hablándolo con mi padre y hemos dicho, pues podríamos sacar chicha de esto, ¿no? Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Siempre hemos manejado la anécdota esa de ¿hasta cuándo es conveniente felicitar el Año Nuevo? ¿La segunda semana de enero? ¿La tercera? Bueno, pues nosotros en marzo vamos a hablar de las Navidades para que veáis que de vez en cuando nuestras paradojas están aquí también y, oye, pues nos definen. Es que es curioso. Hay varios tipos de personas. Una, la que felicita la Navidad y el Año Nuevo. La persona luego también que felicita las dos en una. Y luego alguien que a lo mejor solo felicita una de las dos, la Navidad o el Año Nuevo. Generalmente lo que se ve más ahora es Feliz Año Nuevo, sin un Feliz Navidad previo. ¿Tú de cuál eres, papá? A ver, bueno, pues yo soy de los que felicita todo en uno, es decir, no me gusta andar con dos felicitaciones diferentes y entonces pues normalmente en Navidad hago una doble en la que felicito la Navidad y el Año Nuevo. En ese sentido pues soy de economizar, de ahorrar, ¿no? Bueno, y algo que hace mi padre que yo, por ejemplo, no hago nunca o ya no lo hago nunca es llamar. La famosa llamada también de Feliz Navidad, mi padre sí que recurre más a ella. Yo reconozco que soy o de una de las dos o las dos por separado, pero es verdad que da mucho trabajo, lo reconozco. Sí, yo reconozco que soy de llamar por teléfono, es decir, en eso distingo a lo mejor, yo qué sé, pues a los 4, 5, 10 amigos más directos, la familia, ¿no? Con los cuales pues sí que me gusta mantener ese contacto más directo, más telefónico, ¿no? Bueno, papá, por lo menos eres de los que envía un mensaje un poquito más currado, más bonito, que se nota que lo has diseñado, lo has personalizado y no envías un GIF, un vídeo, ¿no? De estos de reenviar, de presentación de PowerPoint, como lo llamo yo, de estos que te envían que dices, bueno, esto se lo has enviado a mí y a otros 40 más, ¿no? Sí, yo es que lo de reenviar el vídeo de gatitos, pues como que no. Es decir, yo normalmente me lo trabajo, me hago un vídeo, me hago algún tipo de cosa que me he hecho yo, con música, selecciono algo. Hombre, intento hacer algo que se vea que, hombre, gasta algo de tiempo, que estás felicitándole la Navidad a tus amigos, ¿no? Bueno, vamos un poco al tema, que es, pues, cómo vivimos estas fechas, cómo la vivimos cada uno y también un poco estableciendo esa diferencia generacional. Yo es cierto que desde siempre las Navidades, desde pequeñito, me encantaban. Y me siguen gustando a día de hoy, pero es un concepto muy diferente. De pequeño creo que a uno lo que le gusta es la ilusión, y de hecho es lo que se siente cuando pasa el tiempo, ¿no? Esas Navidades de pequeño parece que dan hasta nostalgia, porque ya no las vives igual, ya no hay una sorpresa, ya sabes todo lo que hay detrás de esto. Generalmente ya no hay tantos regalos o son más detalles, que no pasa nada, pero es cierto que se vive desde otra ilusión muy diferente, no es esa inocencia del niño. Y bueno, también es cierto que en estas fechas pues empiezan a faltar algunas personas, se echan en falta a comensales en la mesa. Bueno, pues van cambiando las dinámicas y son unas fechas en las cuales la gente está más proclive a sentir esa nostalgia, que yo también creo que es algo que ocurre mucho, ¿no? Las vives, las disfrutas, pero da mucha nostalgia porque piensas más en los que ya no están. Y a mí eso me pasa mucho, pues por ejemplo, desde que ya no está mi abuela, las Navidades no son iguales. Hubo un tiempo incluso que me volví un poco odiador de las Navidades, que decía, no me gustan, pero bueno, ya les he vuelto a coger el gustillo y sobre todo me gusta la reunión familiar, la comida. Yo no soy nada Grinch de las Navidades. A mí he de reconocer que me he reconciliado con ellas hace ya mucho tiempo y me gustan. Pero ¿cómo las vives tu papá históricamente? Bueno, pues sí, la verdad es que aquí históricamente yo tendría que hacer un análisis curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, de niño no recuerdo buenas Navidades, ¿no? Ya lo mencioné en otras ocasiones, que mi niñez pues tampoco fue una niñez de esas de las que yo tenga una serie de recuerdos brillantes. A lo mejor es porque no tengo recuerdos, pero bueno, comienzan mis buenos recuerdos con los de la adolescencia. Es decir, en la adolescencia, pues en casa de mis hermanas, con amigos, etcétera, pues sí que se vivían unas Navidades alegres, muy festivas, toda la familia se reunía, aparte de eso llevabas amigos,
hijos, que si después de tomar unas copas se seguía con fiestas, el baile, los juegos, etcétera. De eso tengo, digamos, un gran recuerdo. Luego también, pues claro, navidades que te marcan ya más en la juventud. Yo comencé a salir con la que es mi mujer en navidades, pues oye, esas navidades también tuvieron un componente especial. Luego después las tuyas, ¿no? Las que comencé a vivir contigo como niño, ¿no? Porque claro, ahí aparece un plus diferente y es ver cómo tú las disfrutabas, ¿no? Pero luego reconozco que ya desde que eso pasa, desde que tú ya dejaste de ser niño, desde que, como tú has mencionado, empieza a faltar gente a la mesa, pues para mí el factor nostálgico se come mucho el otro factor. Entonces yo no las disfruto tanto como antes. Bueno, no las disfruto realmente. Esa es la realidad, ¿no? Yo creo que las disfruto más que tú. Es que mi padre, aquí donde le veis, yo soy nostálgico, pero mi padre lo es el triple. Es cierto que hubo un tiempo que sí que me costaban más. También es cierto que luego una muy buena amiga de la familia también falleció, Ana, y también noté mucho su ausencia. Ella preparaba postres muy ricos, tiramisú, baba de café, flan de coco, traía un pastel de salmón muy rico también, o salmón ahumado, y nos reuníamos siempre con ella. Entonces yo creo que se fue sumando ya lo de mi abuela, lo de Ana, y cambiaron mucho las cosas también para mí desde esa perspectiva. Nos juntábamos mucho, ¿te acuerdas, papá?, con Ángel y Lola. Nos reuníamos más gente en la mesa y eso se nota ahora. A veces somos mi padre, mi madre, mi perra y yo, que está muy bien y yo lo valoro muchísimo y ojalá me dure todo lo que pueda ser. Pero se nota cuando eres menos, y también he de decir que, como no tengo hijos, también se nota la ausencia de niños. Cuando hay niños en la familia que lo viven desde esa inocencia, creo que se te contagia un poquito esto, y quizá también es lo que decías tú, papá, de cuando lo vivías desde la perspectiva de que yo era un niño. Claro, es que, joder, pues aquello era magnífico, ¿no? Cortilandia, ¿no? Es decir, la cabalgata de los reyes, todo aquello que yo te llevaba, ¿no? Pues, coño, era un plus para unas magníficas navidades, ¿no? Conforme eso va desapareciendo, pues todas esas facetas se pierden. Y también hay que reconocer que socialmente ha cambiado mucho el fenómeno de la Navidad. Ya sé que es un tópico, ¿no? Pero todo el mundo dice que esa faceta religiosa se ha perdido y ahora es la faceta comercial la que aparece por ahí. Y claro, cuando ya empiezas a vivir las Navidades y a poder comprar mantecados y turrones del mes de septiembre, pues como que te quedas diciendo, ¿y esto de qué va? Esto es muy raro, ¿no? Y luego, claro, te marca muchísimo, como tú has dicho, la falta de esas personas tan queridas que ya no están. A pesar de todo eso, es cierto que para mí, como tú también has mencionado antes, sigue habiendo al menos uno de los días en los que nos juntamos familiarmente con quienes nos podemos juntar, que es simplemente pues con mi cuñado, su pareja y su hijo. Entonces nos juntamos 6 personas y la perra. Pero esa ya es magnífica, esa es una cena excelente que ojalá nos dure muchísimos años y los que estamos ahí sigamos todavía en ellos, ¿no? Pero el resto me puede la nostalgia de lo que ha pasado, de las cosas, y no las disfruto demasiado. Sí, por supuesto, no es una queja en absoluto. Yo estoy contentísimo de cómo las celebramos, aunque seamos poquitos. Yo estoy encantado y ojalá durará, vamos, toda la vida. Pero sí que es cierto que uno tiene ese recuerdo de cuando nos juntábamos tantos, cuando había más ornamento. Quizás ahora también decoramos un poco menos. No sé si es que se nos va contagiando cierta desilusión, pero a veces ya ni el árbol ni el Belén. Pero bueno, sí que creo que mantener un mínimo de esas cositas, aunque sean detalles, está muy bien y contribuye un poco a celebrar esas fechas. Que luego si hay alguien que las quiere pasar en bata, solo en su casa, comiéndose una lata de alubias, pues fenomenal también. Cada uno pues como pueda y como quiera. Pero sí, también noto mucho el cambio de espacio. Antes lo hacíamos más en Madrid, estos últimos años ha sido en Málaga. La gente tampoco se puede desplazar con tanta facilidad a Málaga, entonces solemos también ser menos. Pero sí, ha habido ahí un cambio de espacios, de ornamento, de personas, pero también puede ser muy positivo y también se puede disfrutar. Claro, hay que buscar siempre lo bueno de cada sitio, de cada lugar, de cada elemento de tu vida, ¿no? Sin duda. Y bueno, creo que esto que has mencionado también es muy interesante. Nosotros tenemos toda nuestra familia, nuestros amigos en Madrid, y ahora al estar un poco desplazados de allí, como que se pierde más ese vínculo. A pesar de eso, vienen a visitarnos muchísimo aquí, ¿no? Pero claro, sería diferente de si estuviéramos allí, cosa que probablemente en un futuro próximo podamos volver a estar, porque nuestra casa de allí no la hemos tenido durante años, que la hemos tenido alquilada, pero ahora la hemos recuperado y seguramente que nos llevará por lo menos a pasar las Navidades allí nuevamente, ¿no? Y las comidas, papá, que creo que son un factor muy importante también en estas fechas. No sé si recuerdas algo dentro de esos pocos o vagos recuerdos que tienes, también por saber cómo ha ido cambiando, cómo se celebra. Por ejemplo, la cena de Nochevieja, la cena de Nochebuena, o las comidas de Año Nuevo y de Navidad, que son las más importantes normalmente, las que más se celebran. Yo recuerdo, por ejemplo, el bacalao. El bacalao se sigue haciendo, el cordero,
que mi madre lo hace excelente. El bacalao es al pil pil, que lleva también su trabajo. Y todos vamos ahí aprendiendo un poco cómo se hace para ir heredando esa forma de hacerlo. Pero luego recuerdo, por ejemplo, también antes hacíamos mucho más marisco, como ensaladas, no sé, eran como platos también como muy variados, ¿no? Había como, también éramos más gente, pues había más diversidad en la mesa. Pero a mí estos platos de cordero y bacalao, yo ya para mí son de estas fechas. No los suelo comer o creo que directamente no los comemos en otras fechas diferentes a estas. Más luego, por supuesto, las famosas migas, que creo que las hemos ido haciendo en diferentes fechas, tanto en Navidad como en Año Nuevo, que eso viene ya de mi abuelo. Las migas que hacíamos para comer todos juntos. ¿Cómo recuerdas tú también todo esto, papá? Pues a ver, en esto lamentablemente tengo que decir que tengo muy pocos recuerdos culinarios de mi niñez o incluso de la adolescencia. Es decir, mi recuerdo es casi el mismo que tienes tú, es el de las navidades que ya hemos preparado nosotros. Y nuestras navidades pues tienen esas especificidades, algunas de ellas extrañas, como lo del bacalao al pil pil, que comenzó pues mamá haciéndolo hace tiempo y que ya hemos continuado a tope. Luego pues hombre, también el gran recuerdo que creo que has mencionado en algún momento de lo que preparaba Ana, ¿no? Cuando cenaba con nosotros, ¿no? Su especialidad eran los postres. Pero yo no tengo ningún recuerdo, fíjate, de las comidas de cuando era joven, las cenas, quizá un poco pues eso, el marisco, que no era una cosa tan común, ¿no? Porque era caro y tal, pero bueno, era de las pocas épocas en las que algo nos permitíamos. Pero no tengo demasiado recuerdo del resto, joder, y es una putada porque normalmente las que guisaban eran mis hermanas y supongo que guisarían perfectamente, pero yo era muy joven, tenía la cabeza de chorlito pensando en otras cosas y se me han ido todos esos recuerdos. Pues mira, te ayudo con otro, te lo desbloqueo, que estaba pensando en él, que es el de los espaguetis a la carbonara que hacíamos por Reyes. Era una comida de Reyes, se me olvidaba esta fecha también. Y lo hacíamos en casa de mi abuela pastora, y recuerdo que era los espaguetis a la carbonara y luego el roscón, una bomba era aquello. Pero recuerdo aquella reunión como una de las más bonitas y de las mejores que teníamos. Y mira que era un plato sencillo, espaguetis a la carbonara española, es decir, con nata, que un italiano nos mataría. Pero mira, otro recuerdo que he desbloqueado. Sí, la verdad es que los del Día de Reyes en casa de la abuela pues también es un gran recuerdo que no hemos mencionado y no queda más remedio que mencionarlo, ¿no? Sí, es cierto, ese sí tengo yo también el recuerdo, ¿no? Aparte de los espagueti carbonara, que creo que los hacía, pues también hacía bastantes otras cosas, pero sobre todo, pues claro, lo del roscón y buscar un poco, pues, el haba o el premio, ¿no? En fin, todo eso tiene siempre... todas estas cuestiones rituales, ¿no? Terminan de fijarnos un poco en el tiempo y creo que es lo interesante, ¿no? de la Navidad, ¿no? Que si logramos no perder ese aspecto ritual, y no hablo del religioso, ¿no? Hablo del ritual, de lo que suponen, ¿no? Es decir, de hacer unas comidas familiares, de repetir determinado tipo de alimentación, de acordarnos de determinadas personas, pues eso nos va a mantener vivos como seres humanos y es muy importante, ¿no? Mira, una Navidad que recuerdo muchísimo es la del 2000. Creo que es un año que nos marcó a todos mucho, los que lo vivimos con consciencia. Que yo recuerdo que mi primo y yo apagamos la luz porque se decía que se iba a ir la luz. Era como una profecía. Iban a ocurrir muchas cosas chungas para ese año. Y recuerdo que mi primo y yo hicimos la gracia de, según se entró al año nuevo, apagamos la luz desde los diferenciales. Entonces como que todo el mundo dijo, se ha ido la luz. Y bueno, hicimos esta tontería. Pero recuerdo ese año como que lo tengo todavía muy marcado en mi cabeza, que tendría pues 11 años. ¿Tú te acuerdas de esas navidades, papá? A ver, sí me acuerdo de eso que mencionas, ¿no? Pero no es que tenga tampoco un recuerdo súper especial de ellas, ¿no? Pues como tantas otras, ahí recuerdo también aquella en la que pudimos sacar euros del cajero, ¿no? El 1 de enero de, creo que fue 2001, ¿no? No recuerdo con exactitud, ¿no? Que nada más llegar las 12 de la noche bajamos a ver si se podían sacar euros del cajero, mi amigo Guido y yo, que estábamos cenando juntos, y no había euros en el cajero, aún tuvimos que esperar un poco para conseguirlos. Mira, Guido es otra de las personas con la que nos juntábamos mucho, Guido, Silvia y Natalia, en estas fechas, y yo recuerdo también que Natalia es más mayor que yo, pues se vestía y se iba de fiesta, y yo la miraba no con envidia, porque yo tampoco he sido nunca muy de salir ni de fiesta, pero la miraba como diciendo, ay, qué mayor es, que puede salir, que va a beber alcohol, porque a lo mejor nosotros tomamos pues un sorbito de champán en familia, ¿no? Pues lo típico. Pero recuerdo cuando ella se iba de fiesta, y luego cuando pude yo irme, yo recuerdo que en realidad... Pocas nocheviejas he disfrutado yo fuera porque he pasado frío, muchas veces también bebíamos de más y al final no me lo pasaba ni bien. A mí me gustaba más el factor de la reunión en casa y esto sigue manteniéndose así. Yo, de hecho, vamos, si alguien me ve salir alguna Navidad es algo rarísimo.
Sí, fíjate, en eso yo creo que coincidimos bastante, ¿no? Porque yo, de hecho, cuando era joven he hablado de lo que me gustaban las Navidades en familia y de las celebraciones posteriores en familia, pero no de salir, porque yo no era de salir en Navidad. Alguna vez he salido, sí, a alguna pequeña fiesta, pero es que se podían contar con los dedos de una mano, no hay mucho más a ese respecto. Por tanto, yo reseñaría sobre todo el aspecto familiar. Y hay una cuestión aquí que me gustaría comenzar a remarcar, que es otro de los mitos que hoy se habla mucho de las Navidades, ¿no? Y es esto que se habla de el cuñadismo, ¿no? ¿A qué me refiero, no? A que te dicen, joder, es que se junta la familia en las Navidades y siempre surge yo qué sé, el familiar listo que todo lo sabe, que te cuenta, que tal, que esto, que aquello. Yo reconozco que eso no lo he vivido nunca. Es decir, nosotros, afortunadamente, en ese sentido, creo que tenemos una buena relación familiar y fíjate, en este aspecto que nos juntamos con la familia de mi cuñado, para nada se da el fenómeno este del cuñadismo tan mencionado hoy, ¿no? A ver, es que tampoco somos una familia tan grande como para que se dé eso. Supongo que cuando son ya 40, 50 a la mesa, pues cuñadismos tendrán que salir de algún lado, ¿no? Pero también creo que es algo que se va eliminando un poco ese concepto de la Navidad. Y esto me recuerda completamente a que yo hubo una época en la que asociaba el anuncio de Hola, soy Edu, feliz Navidad con esas fechas y me acaba de venir a la cabeza lo que hace una publicidad en estas fechas, en estas ocasiones. Y esto lo retomo hablando del tema que hablabas tu papá, del consumismo, de cómo se ha ido generando un consumismo brutal en torno a estas fechas cada vez más. La luz dura mucho más tiempo, se gasta mucho más, no hay ahorro energético prácticamente, cada vez se compra más, ya no se hace tanto la comida en casa, se compran cosas hechas, los supermercados llenos, ¿no? Es como que esto también va increciendo, ¿no? Es una fecha en la cual se gana mucho dinerito desde los comercios, esto es así. Sí, la verdad es que eso es terrible, ¿no? Yo qué sé, uno pues le gusta una Navidad ritual, como hemos dicho, en la que más o menos haces lo mismo que haces todos los años. Hombre, cometes pues algún exceso, pero no de la leche. Pero claro, ves a la gente consumiendo tremendamente. La mesa de la cena de Nochebuena o la de Nochevieja tiene que tener de todo. Se come y se bebe hasta las últimas consecuencias. Tampoco me parece que eso sea positivo. Yo valoro mucho más pues eso, lógicamente haber hecho un cierto ritual, el vestirte adecuadamente, el que la familia esté ahí y charlar con ellos, el plantar una serie de platos que son aquellos que haces en esas fechas y que te gustan y que disfrutas, el comprar un vino un poco especial, en fin, 4 o 5 cosas que fijan el tema, pero no llegar a esos niveles abrumadores de consumo, que luego en lo que terminan es en tirar muchísima comida a la basura, que es imposible de consumir, ¿no? No, desde luego, yo creo que es algo que, bueno, supongo que con el tiempo se irá frenando, o a lo mejor no, a lo mejor acaba siendo algo ya desbocado. Pero a mí me gustan las Navidades, como he dicho, en ese sentido de reunión, de familia, de comida y de estar a gusto. A mí es lo que más me gusta. Yo no soy ningún Grinch, creo que mi padre tampoco, de la Navidad, aunque, bueno, pues es verdad que está esa nostalgia, pues te faltan cosas, pero creo que al fin y al cabo, pues yo las disfruto bastante. Y bueno, papá, no recuerdas mucho de las Navidades de antes, pero no sé si hay algo que puedas establecer de diferencia, por lo menos con respecto a otras personas que conocieras, familiares, amigos, aunque no recuerdes mucho las tuyas propias, cómo ha ido cambiando ese concepto, la comida, los regalos, que ahora, por ejemplo, se regalan un montón de cosas. ¿Cómo era eso antes? A ver, regalarse se regalaba menos, porque el concepto de regalo hoy ha venido más desde la perspectiva de la celebración de Papá Noel, ¿no? En Nochebuena, y eso en mi época no era frecuente. Por tanto, el tema de los regalos es una de las cosas que marca. No se regalaba, hoy sí se regala, ¿no? Eso marca. El nivel de consumo, evidentemente la sociedad de cuando yo era joven era una sociedad mucho más pobre que la actual. No había la capacidad de compra que se tiene hoy en general, y por tanto, pues oye, dentro de las posibilidades de cada uno se compraba algo excepcional para Navidad, pero no se podía llegar a tanto. Ese es otro de los cambios cruciales, ¿no? Y por otro lado, pues quizá también está el tema de las celebraciones con los amigos, que no hemos hablado de ellas y creo que son muy relevantes. Hoy, desde primeros de diciembre, intenta reservar en cualquier restaurante y eso es un desastre. No hay manera de lograr ninguno. Eso no era así antes. Es decir, tú celebrabas con algunos amigos, con tu familia, con la gente del trabajo, a lo mejor 1 o 2 celebraciones, pero es que hoy es tremendo, ¿eh? Hoy celebras con todos tus grupos, comidas diferentes, y ese nivel de consumo en general yo creo que es lo que más define el cambio de las Navidades de hace 30 años con las de ahora, ¿no? Sí, yo a veces también me comparo de manera absurda, veo a gente que digo, están comiendo con un grupo de amigos en una terraza, y luego cenan con la familia, y luego salen, y luego
el famoso FOMO, ¿no? Que se habla mucho de esto ahora, de que quieres estar como en todas las cosas. A mí a veces me pasa, digo, ¿tendré yo que hacer también todas estas actividades como para cumplir con el ritual navideño? Como que a veces siento que es insuficiente, ¿no? Pero bueno, creo que a veces simplemente pues esa comida o esa cena con la familia o también con amigos, ¿por qué no? Pues está bien. Pero es esa época también de reuniones de empresa, de gasto total durante todos los días, que a veces dices, es que están los negocios llenos, que bueno, Madrid ya en cualquier fecha, si vas sin reservar, te comes una mierda, lo siento por la expresión. Tienes que reservar todo el rato, pero en esas fechas ya es que tiene que ser con un mes vista. Para la peluquería, para cualquier tontería, tienes que ir con mucho tiempo de antelación. Entonces, claro, al final es una fecha de mucho consumo. Y bueno, sí que es verdad que, claro, todos la vivimos diferente, pero yo pienso que unas navidades, y retomo esto que comenté inicialmente, con niños, cambia mucho el factor porque estás viendo esa inocencia en esos niños. Aunque tú no seas el niño, lo estás viendo en ellos. Sin duda, ese factor es crucial, ¿no? Desde luego, la Navidad es algo que en principio yo creo que está diseñado para los niños, ¿no? Y hoy pues está ampliando ese espectro muchísimo, ¿no? Fíjate, mencionabas algo antes de la peluquería, ¿no? Hoy la gente se viste sobre todo pues para las celebraciones de Nochevieja, ¿no? Y tal. Ves el día 31 si circulas por la calle a determinada hora, unas fiestas, unas galas enormes, ¿no? Creo que es otra de las cosas que también diferencia mucho, ¿no? A la Navidad, cómo se celebra hoy, a la de cómo se celebraba cuando yo tenía 20 años. Bueno, pues vamos a ir ya cerrando este tema porque creo que ya hemos comentado un poquito lo más importante y espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima entrega. Pues sí, vamos, una reflexión más de las muchas que hacemos. Esperemos también que os haya gustado y hasta muy pronto. Adiós. Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.